Hola, soy Juan Molina, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación presento integración del método para el seminario Diseño Metodológico en Investigación. Empecemos. Hablar del método representa un componente fundamental en la realización de cualquier protocolo investigativo, puesto que este permite establecer la ruta mediante la cual se van a responder los problemas de investigación que se plantean y para alcanzar los objetivos que se proponen. En este sentido, las normas de titulación 2023 señalan que el método debe comprender una definición específica de los procedimientos que se van a aplicar para alcanzar los objetivos propuestos, para especificar el diseño del estudio, las técnicas y procedimientos de recolección de datos, entre otros. Por tanto, el método no debe ser comprendido como un agente aislado de decisiones, sino al contrario, como un conjunto articulado que permite responder a las características específicas del fenómeno de estudio. A continuación, presento la tabla de elementos clave de la tesis y el título tentativo de la misma, una evaluación del impacto de la gamificación en el aprendizaje de la gramática del inglés como idioma extranjero. Presento mis objetivos, el general y el específico. El general pretende evaluar las percepciones de los estudiantes de grado 11 sobre las prácticas pedagógicas gamificadas a través de sus experiencias de aprendizaje para comprender su incidencia en la adquisición de la gramática del inglés como lengua extranjera de la institución educativa José Eusebio Caro de Popayán, Colombia. Los específicos describen las percepciones de los estudiantes de las prácticas pedagógicas gamificadas mediante el análisis de mi instrumento, las entrevistas semiestructuradas y los diarios de campo. Identificar la influencia que ejerce la gamificación como sobre el aprendizaje de la gramática del inglés y valorar la efectividad de estas prácticas gamificadas como enfoque metodológico para el aprendizaje de las reglas gramaticales. Vamos a hablar en este momento de los participantes del estudio. Hay que destacar que este protocolo de investigación pretende ser desarrollado en Colombia, en el departamento del Cauca, más precisamente en su capital, Popayán. Popayán es una ciudad con una superficie de aproximadamente 464 kilómetros cuadrados y contiene una densidad poblacional de 723,7 habitantes por kilómetro cuadrado y un total de 335,826 habitantes según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 2022. En esta ciudad se encuentra la institución educativa José Eusebio Caro, ubicada sobre la calle Quinta 3600 del barrio Chune, colegio que desde el 21 de septiembre de 1972 fue fundado para prestar sus servicios educativos especialmente a las comunas 7, 8 y 9, comunas que se encuentran en el suroccidente de la ciudad y que se han distinguido por estar por frecuentes enfrentamientos entre de violencia y grupos ilegales. La población de estudio del presente ejercicio indagatorio se focaliza en los grados 11, el último grado escolar aquí en Colombia, de la sede principal. Estos grados se encuentran subdivididos en 11.1, 11.2, 11.3, generando un total de 119 estudiantes. Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa no busca la representatividad estadística, sino comprender a profundidad un fenómeno desde la perspectiva del sujeto, como lo planteó Álvarez Gallú en el 2014,
Este trabajo investigativo tiene como propósito evaluar las percepciones que tienen los estudiantes respecto a las prácticas pedagógicas gamificadas como herramienta esencial para aprender la gramática del inglés. En este marco, la población de estudio establece por saturación de información, pues al desarrollar las entrevistas semiestructuradas y no hallar nuevos datos, el muestreo podrá ser detenido. Por lo anterior, se plantea entrevistar a 5 estudiantes de cada uno de los 11, 11.1, 11.2 y 11.3, 15 en total, que hayan asistido a todas las sesiones realizadas bajo el enfoque pedagógico gamificado y que tengan la voluntad de presentar sus percepciones, sus significados y sus vivencias de esta experiencia. Hablemos a continuación de el diseño. Es necesario destacar que este trabajo de investigación se rige bajo el enfoque cualitativo. Por lo tanto, tenemos como diseño el fenomenológico. Pues se hace uso de este diseño porque se busca explorar o describir y entender al mismo tiempo las experiencias que tienen cada uno de los participantes respecto a las prácticas pedagógicas gamificadas. Este es un ejercicio de tipo interpretativo, pues surge de la necesidad de entender los significados que los estudiantes le dan a la gamificación para aprender la gramática. Con un alcance descriptivo, pues se pretende describir en detalle o presentar en detalle las situaciones y los fenómenos para especificar las propiedades de cada uno. Y el momento de este estudio puede decirse que es transversal porque solamente se va a aplicar en un momento con el fin de obtener o evaluar las percepciones y los significados que tienen respecto a las prácticas pedagógicas gamificadas, como se decía en las normativas del 2023. Hablemos de la tabla de operacionalización. Esta es una parte crucial de un protocolo de investigación porque representa una guía que permite alinear el instrumento con los propósitos específicos de la investigación. En este sentido, puede decirse que en esta tabla tenemos las dos categorías que se van a estudiar, la categoría principal que es la gamificación como enfoque pedagógico y la categoría secundaria que sería el aprendizaje de la gramática en la lengua objeto. En este sentido, podemos decir que la definición operacional de la primera se va a analizar a partir de las percepciones de los estudiantes sobre las prácticas pedagógicas gamificadas, considerando elementos como la participación, la motivación, la interacción, la experiencia de aprendizaje. Esto genera unas dimensiones, las cuales pueden ser la creación de experiencias gamificadas, la motivación, el involucramiento de las actividades y existen unos indicadores clave de la misma, como son la identificación de los elementos del juego, el interés y la motivación por aprender, la participación voluntaria, entre otras. Por otro lado, el aprendizaje de la gramática pretende ser analizado desde las percepciones de los estudiantes sobre las prácticas pedagógicas gamificadas, pero sobre específicamente cómo éstas influyen en el aprendizaje de los patrones gramaticales. Y así se encuentran o se hallan unas dimensiones como la comprensión de los temas gramaticales, la aplicación de estas reglas en contextos reales o simulados, la seguridad de uso de las mismas, entre otras. Para abordar la parte de los instrumentos y los tiempos de análisis, es necesario recordar que estamos trabajando bajo un enfoque cualitativo, eh, el cual nos permite entender de manera holística un fenómeno de estudio y no reducir a los sujetos, a los participantes, a simples variables, por lo que se pretende es comprender a los sujetos dentro de su propio entorno a partir de sus propias vivencias. En este sentido, se propone hacer uso de la entrevista semiestructurada
como la técnica práctica para recolectar datos de los estudiantes. Este instrumento se caracteriza por ser de elaboración propia y tiene como intención central entender las vivencias, los significados, las concepciones que los estudiantes le dan a la gamificación como recurso principal para aprender la gramática. En este sentido, para analizar los datos, se siguen los postulados de Cohen y Gómez 2019. eh, pues ellos plantean como estrategias fundamentales para el análisis el grillado, la codificación abierta, la codificación axial, el análisis temático y el análisis por casos. Claramente hay que tener unas consideraciones éticas que garanticen el respeto, la protección, y el bienestar de los participantes, como lo plantea la Asociación Mundial de Medicina en el 2024. Por lo tanto, algunos de los elementos que se van a tener en cuenta son el respeto por la dignidad, la autonomía y el derecho y los derechos de los participantes. Hay que entender que son estudiantes y que son sujetos con derechos y no únicamente fuentes de información o conejillos de Indias. Asimismo, es importante tener en cuenta el consentimiento libre e informado, que la participación debe ser voluntaria y sustentarse en información clara sobre los propósitos del estudio, así como los posibles riesgos y los beneficios. Asimismo, se va a proteger la privacidad y la confidencialidad, pues mediante las entrevistas que se van a desarrollar o las observaciones, toda la información que se recaude va a ser con propósitos netamente investigativos. Además, el rigor científico y la integridad investigativa va a ser parte de alguna de las consideraciones, porque estos son los elementos que brindan rigor o brindan calidad o validez al proceso investigativo. Finalmente, hay que concluir diciendo que la integración del método permite demostrar una coherencia entre el problema de investigación, los objetivos planteados, las decisiones metodológicas y la ruta para abordarlos. En este sentido, se plantea que el método establece los procedimientos que permiten alcanzar los objetivos que se establecen desde un inicio y por lo tanto es necesario comprender el método no como una serie de procedimientos aislados o independientes, sino al contrario, como una estructura articulada que permite alcanzar los objetivos propuestos al inicio y resolver los problemas de investigación planteados. Aquí dejo algunos de los autores que se han utilizado para la realización de esta sección del trabajo. Muchas gracias.